De establecer nuestro primer contacto desde exteriores en la siesta. Jessica Mendoza, ya estamos contigo. ¿Qué tal, compañeros? Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en la Casa de la Literatura Augusto Roa Bastos para tener los detalles de lo que va a ser el 17º encuentro de escritores del Mercosur que se va a realizar en nuestro país, específicamente en la ciudad de Asunción y también en Yaguarón. Esto es organizado por la Sociedad de Escritores del Paraguay en conjunto con otras instituciones, y para tener los detalles estamos con el presidente de la asociación, el señor Andrés Colmán. ¿Cómo le va? Muy buenos días para Paraguay. Muy buenos días. Para nosotros va a ser un gran desafío y un honor ser por primera vez anfitriones del encuentro de escritores del Mercosur, una experiencia que se viene realizando anualmente. El año pasado, como en años anteriores, fue en Puerto Iguazú, en Argentina. Siempre asisten escritores, autores paraguayos. Y ahí, aquí con Marcos, asumimos el desafío de que Asunción y Yaguarón sean esta vez la sede de este encuentro, ¿verdad? Vendrán escritores de Argentina, de Bolivia, de Brasil, y estamos invitando de Uruguay, de todos los países en la óptica del Mercosur. Y es un poco una experiencia para compartir lo que estamos creando a nivel de creación literaria y poesía actualmente, ¿verdad? ¿Esto podría servir para catapultar también de alguna forma a los escritores paraguayos? Claro que sí, esto es como una vidriera donde primero nos conocemos, ¿verdad? Vemos con los colegas de los distintos países que estamos haciendo, y segundo, se crea un puente muy rico de integración donde nos ayudamos a que nuestras obras sean visibles, ¿verdad? Porque Paraguay sigue teniendo el mismo drama de la isla rodeada de tierra, donde lo que se crea aquí es muy difícil que ingrese al mercado internacional, ¿verdad? O sea, se conoce poco de lo que se está creando. Los nombres clásicos como Roa Bastos, Josefina Pla siguen siendo los referentes, ¿verdad? Pero hay muchos creadores nuevos innovando en la temática, y en este año de las lenguas indígenas sobre todo queremos promover a los creadores incluso de pueblos indígenas, ¿verdad? Tenemos en la sociedad a Brígido Duarte y a Brígido Bogado y a Alba Irayi Duarte, que son indígenas que escriben y que plantean sus creaciones literarias desde su propia cultura, ¿verdad? Y eso es muy valioso y es algo que también queremos resaltar en este encuentro. Todas estas obras van a estar, digamos, siendo exhibidas ante escritores también internacionales, otro tipo de concurrencia también que van a participar. Sí, vamos a hacer unas mesas donde vamos a plantear ponencias sobre los temas que nos preocupan, como el tema de las lenguas indígenas, de la creación literaria, del mercado de los libros, pero también un poco cómo nuestras culturas respectivas de estos países se reflejan en la creación literaria y los desafíos que hay que enfrentar. Y por supuesto van a haber mesas expositoras, estamos invitando a editoriales, a instituciones que pongan sus obras en exposición durante este encuentro, y eso va a ser también una vidriera para que los visitantes puedan conocer y nosotros podamos conocer lo que ellos traen. ¿Cómo ven el apoyo, señor Andrés, de la Secretaría Nacional de Cultura, el gobierno en sí, para ustedes, los artistas y escritores paraguayos? De hecho, este encuentro no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido una apertura del ministro de Cultura, Rubén Capdevila, y de la Secretaría Nacional de Cultura, como de otras instituciones que están ayudando a conseguir alojamiento, a conseguir transporte, y por supuesto la Municipalidad de Yaguarón, que va a ser la otra sede de este encuentro, el intendente y la Asociación de Escritores de Paraguarí, que están poniendo todas las pilas, ¿verdad?, para que este sea realmente un encuentro donde podamos mostrar también un poco, aparte de Asunción, ¿verdad?, el interior del país, como es Yaguarón, una ciudad con tanta cultura y con tanta riqueza cultural, que creo que les va a encantar a quienes vengan. ¿Hay alguna obra, digamos, estrella, alguna obra específica que ustedes quieren presentar para promover más? Estamos viendo el lanzamiento del libro. Sé que Alba estaría presentando su libro, no sé si Brígido llega a tiempo, pero también además otros escritores que están preparando lanzamientos, ¿verdad? Pero además queremos volver a presentar las antologías de narrativa literaria y de poesía que la Sociedad de Escritores realizó, y que condensa un poquito la creación de nuestros principales creadores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Andrés Colmán, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. También vamos a conversar con el licenciado Marcos Ibáñez, quien es coordinador de este encuentro de escritores del Mercosur. Bueno, un amplio detalle ya el que nos dio también el señor Andrés, pero ¿cuál va a ser un poco la temática de este encuentro? Y este año vamos a celebrar entre todos el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Es un puente, la cultura, que nos une más allá de nuestras fronteras físicas. Entonces queremos unir a toda esa gran región de nuestra América, que podamos debatir hoy por hoy la situación en la cual se encuentran las lenguas nativas, porque en el caso paraguayo hay como 6 lenguas en este momento en peligro de extinción. En otros países sucede lo mismo. Entonces necesitamos unirnos toda la sociedad para revalorizar la cultura nativa, revalorizar la lengua, entre ellos el idioma mismo guaraní, de manera que sea un factor preponderante en la literatura, en la historia, en lo que sería la academia, en las aulas, que se revalorice realmente nuestras lenguas nativas, que es hablado actualmente en el mundo, unas 370 millones de personas actualmente en el mundo utilizan aún las lenguas nativas. A partir de este encuentro, entonces, revalorizar un poco más, bueno, ver qué se puede hacer también para precautelar estas lenguas. Y si ahora no nos unimos, es muy posible